por causa del testimonio. Y cuando hablo de esto, hablo de que es una responsabilidad, es un compromiso, es un requisito indispensable el que hemos de hacer con nuestro testimonio. Nuestro testimonio puede salvar vidas, pero también puede impedir que muchas almas entren al cielo. Y ese es allí entonces el vaporón en que nos hemos metido cuando hablo de testimonio. Y quiero basar el texto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis 1, 9. Dice Apocalipsis 1, 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amén. Allí la palabra. Cuando hablo de testimonio, hablo de malos testimonios y hablo de buenos testimonios. Porque hay buenos testimonios y hay malos testimonios. Y nosotros no estoy aquí para tapar el sol con un dedo, ni para justificar a nadie. No, estamos para predicar la palabra, porque aquí hay visitas, aquí hay una iglesia redimida por la sangre de Jesucristo, aquí hay almas que vienen quizás buscando una palabra de esperanza y es mi compromiso, es mi responsabilidad transmitir la palabra concisa, precisa, sencilla. Aquí no hay complicación alguna. Mi yugo es fácil, dijo Jesús. La palabra es tan sencilla que Cristo podía usar cualquier elemento, cualquier herramienta sencilla para transmitir grandes enseñanzas. Pero ¿quién se encarga de quizás hacerla compleja? El hombre. Y esto es sencillo. Y quiera Dios que en esta mañana pueda transmitir de esta manera sencilla las enseñanzas. Y quiero comenzar primero con lo malo. Aunque debería comenzar con lo bueno, voy a comenzar con lo malo porque así salimos vendados. No vendados cegados, sino con una venda puesta sobre las heridas. Cuando nosotros vamos a un hospital y que nos necesitamos hacer una cura, entramos mal, pero salimos bien, ¿verdad? Aquel que va quemado, sufrió alguna quemadura, no llega contento. Él sabe que en ese hospital le van a hacer llorar, curándole. Pero mientras le curan y mientras él sangra, mientras él llora por la dureza de esa cura, él sabe que de allí va a salir contento, bien, sano. Y yo me doy a la tarea de hoy quizás levantar bacterias que están pegadas a la venda y que es necesario que eso duela, que es necesario que mientras usted oye esta palabra pueda sufrir quizás algunas dolencias en esas quemaduras, pero que al finalizar pueda usted salir caminando bien porque esas heridas van a cicatrizar. Amén. Así que voy a comenzar primero con las quemaduras. En el mundo en que vivimos con experiencias amargas. La historia desde el Génesis a Apocalipsis está lleno de hombres y de mujeres con malos testimonios. Y a nadie, por supuesto, quizás le gusta hablar de esto, pero como les dije, no pretendo ni justificarme ni tapar el sol con un dedo porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, lo estuviera inventando yo. Pero estamos llenos de experiencias de hombres y de mujeres con malos testimonios. Y quiero basar mi primera experiencia con respecto a los malos testimonios a un hombre llamado Elí. Elí era un sacerdote a quien Dios había escogido para que él fuera
el que transmitiera valores, que transmitiera el conocimiento de la palabra y que pudiera regir a una nación, pudiera regir con dignidad ese puesto, ese compromiso que tenía. Pero tenía unos hijos que eran mal testimonio ante la nación. Y quiero que nos ubiquemos en 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 13. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 al 13. Dios tenía un muchacho llamado Samuel y que era el que encendía las lámparas del templo. Samuel era un jovencito y su tarea era mantener las lámparas encendidas. Y un día, cuando Elí, que era el sacerdote de aquel tiempo, ya estaba viejo, sus hijos ya también estaban siendo responsables por sus actos, pero con una conducta torcida, Dios levantó a Samuel y le dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa, ¿en donde? En Israel, es decir, en toda la nación, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Cuando uno llega a una casa y quizás están hablando, dice, ¿no te chillaban los oídos? Porque estábamos hablando tuyo. Sí, yo sentía que mi oído parecía un teléfono. Me estaban hablando el cuero allí. Bueno, Dios le dice a Samuel que él va a hacer una obra en los postreros días, que quien la oyere le van a retiñir ambos oídos. El versículo siguiente, aquel día, dice Dios a Samuel, un jovencito, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Dios no se queda sin terminar la obra. Dios cumple su palabra. Y déjeme decirle que esto es bastante serio, no solamente para Elí y sus hijos, también es serio para usted y para mí. Cuando Dios emite una sentencia, téngalo por seguro que la cumple. Y sus hijos, los hijos de Elí, eran un mal testimonio en el templo. Eran un mal testimonio al frente del templo, dando espectáculos tremendos. Y por supuesto que Dios no se quedaba desatendido de tal cosa que estaba viendo. Ahora vamos al capítulo 4, versículos 17 y 18. Capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice que hubo una guerra, hubo una batalla entre Israel y los filisteos. Elí era un sacerdote gordo, quiere decir que ayunaba poco, alto, sentado allí en su silla, en su mecedora. Él sabía el ambiente que estaba viviendo, él sabía la sentencia. Pero déjeme acotarles algo. Cuando Dios llamó a Samuel, que le dice todo el mensaje que acabamos de leer, Elí quiso saber cuál era el mensaje que Dios le había dicho a Samuel, porque él sabía cómo lo estaba llamando Dios a ese joven. Y le dijo, no me encubras nada de lo que Dios te dijo. ¿Y sabe qué es difícil? Dar un mensaje malo a un líder. Bueno, Elí era un jovencito, pero Elí sabía que Samuel era un jovencito, pero Elí sabía que ese jovencito estaba recibiendo una llamada del cielo y que eso rompe cualquier paradigma o cualquier patrón que haya aquí abajo en la tierra. Y le dijo, Samuel, no me encubras nada de lo que Dios te haya dicho. Y Samuel dice, bueno, Dios va a hacer esto y esto y esto contigo. Así que cuando se presentó el conflicto entre Israel y los filisteos, los hijos de Elí murieron en ese encuentro, conforme a la palabra que Dios le había dado a Samuel y que Elí sabía. Y le dijo, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines,
fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. 3 noticias malas en un momentico. Una, murieron sus 2 hijos. Otra, fue tomada el arca de Dios. Y esa cobra mayor importancia porque todos vamos a morir. Pero que la presencia de Dios sea pasada de un lado a otro que no la valoran, eso es más grave. Así que eso pasó en esa batalla. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 34 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:34. Como cumplimiento de esa palabra. Y dice, y te será por señal esto. Eso Dios se lo dijo a Elí. Te será por señal de que lo que yo te estoy diciendo se va a cumplir. Acontecerá esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. ¿Se equivocó Dios? No. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es veraz. Y para no ahondar mucho en esto, eso que sirva como evidencia, como testimonio a que cuando Dios habla, no tarde ni temprano, no, en el momento en que Dios lo considera, lo cumple. Aquí tenemos el primer mal testimonio. Y voy a tomar 3 nada más porque si sigo contando los malos testimonios, entonces nos vemos el miércoles. Así, el otro mal testimonio es de unos miembros de una iglesia. Vamos a suponer que esa iglesia era como esta. En la iglesia primitiva, el evangelio comenzó a crecer, la iglesia primitiva comenzó a tomar auge, se predicaba el evangelio por las calles, se hacía discípulos, se estaba predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Los discípulos comenzaron a ganar más discípulos y que ese es el plan de la iglesia. Y Dios comenzó a hacer grandes maravillas. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32 al 33. Hechos 4, 32 al 37, perdón. Hechos. Allí hubo un avivamiento. Hechos 4, 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. No es que uno tenga 2 corazones, pero Dios quiere transformar todos los corazones en un corazón conforme al de Él. Todos tenemos un solo corazón, pero Dios quiere que ese corazón de piedra se convierta en un corazón sensible, de carne, que seamos transformados. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? El testimonio es para darlo. El testimonio es la carta. Nosotros somos cartas leídas, somos testimonio al mundo. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el panorama. Este hombre, de lo que estaba en su corazón, un corazón transformado, tenía una herencia. Y no es que es malo tener herencia. Claro, tampoco es que mate al padre para quedarse con la herencia. No, eso tampoco. Pero este hombre tenía una propiedad, tenía una herencia. Y habían necesitados en aquel entonces, pero hubo un acuerdo que todos podían hacer algo a favor de los más necesitados. Así que los que tenían herencias, casas, quizás no era que iban a vender su casa para quedarse en la calle, no, quizás algunos tenían 2 casas, vendían una y lo traían para que los discípulos, apóstoles, distribuyeran ese dinero en los más necesitados.
Así que en esa iglesia, en esa congregación, en esa iglesia primitiva, también había una pareja. Una pareja como la que usted tiene a su lado, no que sea el que está sentado, sino una pareja esposa. Había un matrimonio, es la palabra, Ananías y Zafira. ¿Ya se identificaron con quién? Estos dos caballeros, vamos a Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y para contar más o menos la idea, estos hombres escucharon lo que había hecho Bernabé, lo que habían hecho los demás, y ellos también tenían una herencia. Pero ellos tenían buena intención, pero tenían un mal corazón. Y con las buenas intenciones no se juega. Con las buenas intenciones no basta. Nadie está en el cielo por buenas intenciones. Es como que si usted llegue a la casa y dice, ay, Dios, quisiera hacerle un jugo a Cheo de fresa, pero no tengo. ¿De qué vale eso, Cheo? Quisiera darle a Cheo Sánchez un chivito, pero no tengo. ¿De qué vale eso? Eso no vale de nada. Los buenos deseos, si no se accionan, no valen de nada. Así que Ananías y Zafira tenían una herencia. Y un día le dijo Ananías a Zafira, mira, ¿qué te parece si vendemos la parcelita que tenemos? Bueno, está muy bien, vamos a venderla y traemos eso también, pero lo traemos todo, no hay problema, lo traemos todo para acá para que sea repartido entre los más necesitados. Así que pasaron unos días entre lo que estaba en su corazón, en su buen deseo y la acción. Y voy a hacerme un poquito de idea. Imagínense que estaban en la cama y le decía a Ananías a Zafira, vamos a llevar siempre el domingo, vamos a vender siempre la herencia. Sí, vamos a venderla. Comenzó el miércoles, hicieron el negocio, el jueves llegó el jueves, el viernes, mira, ya vendimos la herencia, pero a ti no te parece que eso como que es mucho. Eso como que es mucho. Vamos a quedarnos mejor con una parte y no, eso no. No demos todo, pero ya todos saben que nosotros sí vamos a dar. Ya todos saben que vamos a vender la herencia. Ya todos saben que nosotros vamos a estar entre los primeros que ofrendaron para los más necesitados. Y bueno, llegó el domingo y cuando trajeron su ofrenda o a lo mejor trajeron lo que iban a dar, no lo trajeron como ellos lo habían prometido. ¿Y sabe qué cosa es tremenda? Comprometernos con nuestras propias palabras. Comprometernos con nuestros propios pensamientos, comprometernos con nuestros propios acuerdos. Ananías y Zafira eran miembros de una iglesia. No eran que fanfarrones que estaban allá afuera y vinieron ese. No, eran miembros de una iglesia. Sabían dónde estaban ubicados. Y bueno, un día cuando viene Ananías, Pedro, que también era un hombre que fallaba, pero que estaba alineado con el Espíritu Santo, le dijo, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿No estaba allí el Espíritu Santo entre la cama contigo allí? ¿No estaba allí? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. ¿Por qué la mujer no le dijo, Ananías, ya va, tú te comprometiste con eso? A ti nadie te estaba obligando a comprometerte. Tú mismo, o mejor dicho, nosotros nos comprometimos. Pero la mujer dijo, sí, es verdad. Eso me sirve para las uñas. Eso me sirve para el pelo. Eso me sirve para el tinte. Eso me sirve. Esa es mucha plata para esa gente. Hay lo que van a estar montando aires nuevos. Hay lo que van a estar mandando a poner cielo raso. Hay lo que van a estar dando comida para los niños. Esa es mucha plata para esa gente. Y sustrajo. Y trayendo solo
una parte. Aquí yo me estoy metiendo en tremendo vaporón. Y voy a hacer este paréntesis. ¿Y sabe por qué digo yo que me estoy metiendo en tremendo vaporón? Porque hay gente que quizás viene herida por el tema este de la bendita plata. No, yo no voy a tocar su cartera, solamente le estoy hablando de los malos testimonios. Y gracias a esos malos testimonios nos metieron a nosotros también en el mismo saco. Gracias a la gente que quizás vino herida, nosotros tenemos que quizás predicar el evangelio tal como lo establece la palabra. No con coacción, no con aprovecharnos de alguien, no. Sino saber que así como está establecido en la palabra que Dios bendice, también castiga, también disciplina. Y Dios necesita comenzar a disciplinarnos por acá, por la casa. Así que dice, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sabe quién llena el corazón de duda? Satanás. ¿Sabe quién llena el corazón de rumores? Satanás. ¿Sabe quién llena el corazón de suposiciones? Satanás. Y no hay que hacerle oídos a la voz de Satanás, hay que hacerle oídos a la voz del Espíritu Santo. Y dice, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. Esa era tuya, Ananías. Tu herencia es tuya. Tú puedes hacer con tu herencia lo que quieras. Tú puedes hacerla y no dar nada y Dios no te va a castigar por eso. Pero tú te comprometiste y allí estaba el Espíritu Santo. Si tú la retenías, esa era tuya. Fíjese que Dios no obliga a nadie. Yo tengo mi carrito. Si yo quiero lo vendo, pero si no quiero no lo vendo. Y Dios no me va a condenar por eso. Y allí estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto es lo bueno. Que Dios es el que nos conoce, Dios es el que sabe cuando nosotros hacemos las cosas de corazón o cuando las hacemos para que los demás vean. Y Ananías y Zafira querían ser vistos por la gente. Shakira puede mandar una ofrenda. Brad Pitt puede mandar una ofrenda. ¿Y quién les dice que no pueden darlo? Porque se puede dar sin amar. Cualquiera de estos hombres famosos puede dar sin amar. Pero no se puede amar sin dar. De tal manera, Dios primero amó y luego dio. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y dice, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Ese mal testimonio Dios necesitaba quitarlo. Cayó muerto y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Allí no había WhatsApp, allí no había Facebook. Siguiente versículo. Y levantándose los jóvenes, ahí tienen jóvenes un ministerio, los sepultureros. ¿Oyeron? El tema del campamento, los sepultureros 2025. Ya saben, lo ponen en el flyer. Dice, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, fíjese que en 3 horas esa noticia no se corrió, Cheo. Y ahorita, en 1 minuto, a usted lo vuelven triza por las redes sociales. Y allí pasó un lapso como de 3 horas y Zafira no se enteró nada. Y dice, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Qué bueno cuando no hay chismosos. Porque el chismoso disipa, el chismoso aparta a los mejores amigos, el chismoso destruye. Pero allí no habían chismosos, allí eran unos jóvenes valientes, buenos para sepultar. En el COVID se hubiesen llenado los jóvenes con esa bendición. Así que entonces Pedro le dijo a Zafira, la mujer, dime,
¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti, Jesucristo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si a usted le dicen hoy, te queda un mes de vida? ¿Qué haría? ¿Qué va a hacer usted si un doctor le dice, le queda un mes de vida? ¿Qué va a hacer? ¿Por dónde comenzaría? Se quedaron muy callados, parece que le dieron menos días de vida. Había un hombre que el doctor le dijo, amigo, prepárese porque le queda un mes de vida. Y así que haga su testamento, póngase al día, haga su testamento y escriba allí. Y el hombre, deme un cuaderno, y pidió un cuaderno y un lápiz y comenzó a escribir nombres. Y el doctor le dice, parece que es bastante la lista de la gente a quien usted le va a dejar la herencia. No. Esto es a los que voy a matar antes de irme. Estaba preparando una buena herencia. Dice, y te sacarán a ti, le dijeron a su mujer. Al instante, ¿qué pasó? ¿Cuántas horas pasaron? Al instante, Zafira cayó también a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. ¿Qué dirían los jóvenes? No, si así vamos a hacer, nos vamos a quedar solos. Vámonos otra vez. Un matrimonio lo sepultaron el mismo día por los malos testimonios. Y Dios necesita sacar los malos testimonios para que también todos aprendamos. ¿Ok? Y la sepultaron junto a su marido. Vamos a dejarlo allí. Y otro testimonio, otro mal testimonio, es un bendito hombre en la iglesia. Vamos a Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Como no faltan los malos testimonios, yo voy a caer en este. Dice Tercera de Juan 1, 9 y 10. Tercera de Juan 1, 9 y 10. Yo he escrito, dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esta era una plaga. Este hombre bendito en la iglesia era tremendo, era un mal testimonio. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El Señor reprenda el Diótrefes. Malos testimonios, hombres que eran una cizaña en la obra del Señor. Ese Diótrefes no solamente hablaba mal de la gente, sino que el que quería entrar lo expulsaba, lo echaba fuera. Diótrefes. Vamos a quedarnos con eso. Está bien con esos malos testimonios. Reprendemos a Ananías y a Zafira, a Diótrefes y a los vagabundos del templo como Ofni y Finis. Pero como la palabra del Señor es como la espada de doble filo que corta para afuera y corta para adentro, también tiene cosas buenas, también tiene buenos testimonios. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dios también tiene hombres buenos, hombres fieles, hombres de fe. Así que vamos a esta causa. Dice el versículo que leímos, que Juan estaba allá en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio. Y quiero hacer hincapié más en este hombre llamado Juan que en los otros que vienen, porque Juan era un hombre que estaba cumpliendo su oficio normal en una sociedad.
Y un día pasó Jesús y lo escogió entre tantos, sígueme. Y lo siguió. Ese hombre de allí en adelante comenzó a andar con Jesús, comenzó a seguir a Jesús, comenzó a oír a Jesús. Una cosa es andar con Jesús y otra cosa es estar con Jesús. Los ladrones de la cruz estaban con Jesús, pero uno de ellos estaba con Jesús, pero no andaba con Jesús. Jesús quiere que andemos con Él en una relación de hermandad. Jesús quiere que andemos al lado de Él, que no andemos a distancia. Jesús quiere que estemos con Él en las buenas y en las malas, aunque estos huyeron. Jesús quiere que nosotros tengamos una comunión con Él, que le conozcamos. Si yo preguntara en esta mañana, ¿conoce usted a... No le voy a poner ningún presidente aquí, no. Voy a irme fuera de frontera. ¿Conoce usted a George Bush? Lo ha visto, pero no lo conoce. ¿Sabe quién es? Pero no lo conoce. Y así hay gente que sabe quién es Jesús y a lo mejor ni sabe, pero no le conoce. Y Juan sabía quién era Jesús y también le conoció. Así que Juan era un hombre que experimentó lo que es andar de la mano de Jesús. Conoció a Jesús, estuvo con Jesús, perteneció al círculo íntimo de Jesús, estuvo en la transfiguración, estuvo allí cerca de Jesús. Después que Jesús muere, Pedro y Juan subían al templo y allí levantaron a un paralítico y por ese milagro fueron presos, fueron intimidados, fueron castigados. Juan sabía lo que es una persecución. Y dice la palabra que Juan estaba allá en la isla de Patmos. ¿Pero por qué estaba allí? En los tiempos de Juan estaba el emperador Domiciano, un hombre sanguinario, y a este hombre le gustaba ver sufrir a la gente. Y dice la historia que, no lo dice la Biblia, pero sí los historiadores, que como no pudo matar a Juan, lo metió en una paila de aceite caliente. Y como el bendito hombre no se rostizó, no quedó a la broster, no se quemó. Cheo, se te hace la boca agua porque tú quieres comerte un pollo frito hoy. Pero Jeremías te lo brinda, no te preocupes. Así que sacó a Juan de allí y lo dijo, te vas a morir de la tristeza, te voy a desterrar a la isla de Patmos. Y envió a Juan a la isla de Patmos. Y estando leyendo la historia de la isla de Patmos, es una isla donde solo hay rocosa. Es una isla de unos 35, de unos 12 kilómetros de largo por unos 5 de ancho en la parte más ancha. Y Patmos era deshabitada. Y Juan fue llevado allá. ¿Y sabe qué es tremendo? Cuando a uno lo ponen donde puede orar solo. Y Juan dijo, este es mi aposento, así es que a mí me gusta, que me dejen solo. Yo les he contado mi historia de cuando un día estuve reclutado y tenía yo unos 23 años, eso hace 2 años entonces, más o menos si ustedes calculan. Y Dios bendiga al CIDE. Así que me reclutaron y me llevaron al calabozo. Cuando estaba en el calabozo, yo estaba allí con otros más. Cuando yo entré a ese lugar, me quitaron mi cédula y me dijeron, este está bueno para Cabo Primero. Y yo dije, no quiero llegar ni a tercero, ni a raso al CIDE. No quiero llegar. Así que ese fue un lugar lúgubre, tenebroso. Estaba allí con otros y fueron llamando a ver si lo sacaban. Y me fui quedando solo. Allí oraba en silencio. No había orado tan sabroso como ese día. Y quedamos 2. Se acercó un policía y me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo dije, sí. Por dentro dije, y ahora más.
Y se quedó otro que estaba llorando ahí conmigo. Ese no iba ni de ranchero, porque ese ya estaba listo. Y lo sacaron y me dejaron a mí solito. Ese día yo oré más en ese cuarto solo que quizás en los demás días. A las 3 de la tarde estaba el escuadrón de oración de una iglesia, de la iglesia Centro Evangelístico, de 4 a 5, estaban orando. Yo mandé a pedir la oración. Ahí es donde Dios a veces permite que uno entre a la cárcel del problema para pedir la oración. Y a las 4 se fue el autobús y me dejaron a mí solo ahí en ese cuarto. Y yo dije, Dios mío, Señor, ¿en qué vaporón estoy? Así que a las 5 de la tarde, cuando la iglesia estaba terminando de orar, yo estaba saliendo de ese calabozo, porque aquel hombre me dijo, salga por aquella puerta sin mirar a diestra ni a siniestra. Así me lo dijo. Y la cédula, bueno, la manda a buscar mañana. Y yo salí sin cédula, derechito hasta la casa. No había hecho un desfile tan perfecto como ese día. Me fui a la casa dándole gloria al Señor. Así que Juan aprovechó el momento en que lo desterraron y lo mandaron a Patmos allí por causa de la palabra. Que si tú tienes que comparecer ante alguien, sea porque eres cristiano y estás predicando la palabra, no por un mal testimonio. Que si tú tienes que estar ante unas autoridades porque te intimiden por no predicar, que sea por eso, por la palabra de Dios, por tu testimonio. Que si te tienen que retirar de una empresa porque no estás de acuerdo con algunas irregularidades, eso es testificar de Cristo. Y yo voy a usar a Adón. Él no le pedí permiso. Adonis trabajaba en un cambio de aceite y un día yo compré un aceite allí donde él trabajaba. Por supuesto que no era él el que me lo vendió, ya voy a aclarar. Y cuando yo vi el aceite no me convenció. El aceite no me pareció bien. Y era un día viernes. Y el domingo yo le dije, Adonis, yo compré un aceite, pero ese aceite no me convence. Él me dijo, tráigalo y lo vemos. Y lo vimos y dijo, sí, este aceite no es. Pero yo quería que él fuera el que me equipara el envase del aceite. Y yo fui a la casa de la hermana Carmen y traje el aceite porque allí tenía la camioneta. Y el día lunes yo llevé el aceite al negocio donde lo compré. Y yo me recuerdo que a él lo retiraron del trabajo. Y yo dije, Dios mío, Señor. Señor, por ser justo, quizás este muchacho tenga que sufrir el retiro. Y a él lo retiraron. Y yo le dije, Adonis, que ellos no entiendan qué clase y qué trabajador retiraron. No te preocupes porque te hayan retirado. Cumple, sé justo, sé fiel. Que ese es el problema de ellos. Y Dios tendrá algo mejor para ti. Hoy tiene su propio negocio. Denle un aplauso al Señor. A veces nos hace un favor. Por el buen testimonio, a veces necesitamos estar en Patmos. Por ser fieles al Señor, a veces tenemos que no familiarizarnos con el error de otro, con el problema de otro. Y Juan estaba allí en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio. Que esa sea la razón por la cual a ti te señalen por predicar. Jairo, el muchacho que yo les puse aquí una vez, él estaba predicando en el centro de Punto Fijo. Y un hombre le dijo, aquí tú no puedes estar predicando al frente de mi negocio. Él le dijo, yo soy más venezolano que tú, así que aquí voy a predicar. Y se compró un megáfono más grande y allí predicaba. Lo señalaban, pero que esa sea la razón por la cual a ti te señalan, no por un mal testimonio, sino porque predicas la palabra, sino porque eres fiel al Señor, sino por causa del testimonio de Jesucristo. Y Juan estaba allí, y Patmos fue el escenario donde Juan recibió la gran revelación del Apocalipsis. Yo, Juan, dice Juan, yo, Juan, estaba allí en la isla de Patmos
por causa del testimonio y por causa de la palabra del Señor. Así que en la iglesia también tenemos hombres y mujeres de buen testimonio. Aquí tenemos a uno llamado Cornelio. Cornelio era un hombre dadivoso. Cornelio era un hombre que daba limosnas, que daba ofrendas, era de buen testimonio delante del pueblo, delante de la nación. Y eso, para corroborarlo, quiero que leamos Hechos 10:22. Hechos capítulo 10, versículo 22. Allí tenemos, así como hubieron malos testimonios, también hubieron buenos testimonios, hombres de buen testimonio. Hechos 10:22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que ¿qué tiene? Que tiene buen testimonio en toda la nación. Jesucristo, cuando la gracia del Señor nos acompaña, podemos llegar a influir en toda una nación. Así como un mal testimonio influye sobre toda una nación, un buen testimonio también influye sobre una nación. Y Cornelio, que no era evangélico, Cornelio no era cristiano. En ese entonces Cornelio era un hombre que hacía lo que su corazón le dictaba. Cornelio era un hombre dadivoso, no era evangélico. Así que se puede hacer el bien necesariamente sin ser evangélico. Haga el bien y no mire a quién. Temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio estaba en su casa y un día vio que un ángel se le apareció, pero él no entendía cosas, él no sabía. Y Dios conectó a Pedro con el Espíritu Santo y con lo que le iba a hacer a Cornelio. Y le dijo: Cornelio, envía a buscar a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Por eso tú estás aquí. Porque aquí nos han enseñado lo que debemos hacer. Amén. Y también a ti te podemos decir lo que debes hacer por la palabra del Señor. Y Cornelio, que no entendía, solamente hacía el bien, solamente hacía lo que su corazón le dictaba, las limosnas, lo que daba. Y por eso es que Dios sabe lo que nosotros hacemos con lo que tenemos. Lo que pasó con Ananías y Zafira, Dios lo vio. Pero lo que hizo Cornelio, también Dios lo vio. Y Dios le dijo: Cornelio, tus limosnas han llegado a la presencia del Señor. El que da al pobre, a Jehová presta. Y Cornelio era un hombre dadivoso con los necesitados. Y Dios no se queda con el vuelto de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Y dijo: este hombre me parece agradable porque lo hace de corazón. Yo voy a hacerle una visita. Mira, anda tú. Visítame a Cornelio, que una cosa le falta. Él es dadivoso, pero no sabe quién es Jesús. No sabe qué vino Jesús a hacer a este mundo. Y vas a buscar a Pedro. Así que mandó a buscar a Pedro y le dijo: Pedro, ven. Fueron a buscar a Pedro, llegó Pedro y Cornelio tenía una reunión de todos sus vecinos. Y le dijo Cornelio: Pedro, mira, yo estaba orando. Oraba sin conocer a Jesús. Oraba sin ser evangélico. Oraba sin ser cristiano. Oraba a Dios. Oraba sin haber venido a la iglesia Cristo, la única esperanza. Oraba sin haberse llegado un domingo. No, oraba a Dios. Sabía que había alguien que ve lo que nosotros hacemos en esta tierra. Y trajeron a Pedro, y cuando llegó Pedro le dijo: mira, Pedro, tú tienes un mensaje para mí que yo no sé. Y allí comenzó Pedro a predicarle a Jesucristo. Una cosa te falta, Cornelio: cree en Jesucristo. Jesús vino a morir por todos los pecadores, por todos los que erran, por todos los que han cometido falta. Él vino a morir por cada uno de nosotros.
Y Cornelio recibió a Jesús con toda su casa y con todos los que estaban allí, y cayó el Espíritu Santo. Cornelio era un hombre de buen testimonio. Otro joven llamado Timoteo. Timoteo era un muchacho, era un joven. Además de los sepultureros, también habían jóvenes que le servían al Señor, eran fieles, de buen testimonio. Se necesitan jóvenes de buen testimonio. Se siguen recibiendo fichas técnicas de jóvenes de buen testimonio. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban, ¿qué? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio. La gente va a saber quién eres tú. La gente va a dar buen testimonio. Y es tremendo cuando uno recomienda a alguien. Es tremendo un compromiso cuando uno recomienda a alguien. Pero nosotros podemos recomendar a jóvenes de buen testimonio. Un Daniel de buen testimonio. Un Samuel de buen testimonio. Un Timoteo de buen testimonio. Hombres de buen testimonio. Este hombre, la gente daba buen testimonio de él. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga, ¿qué? Buen testimonio de los de afuera. Que nadie te señale. Somos cartas leídas. Que nadie diga, ay Dios mío, ¿le prestaste dinero a fulano? ¿Quién sabe cuándo los ve? Ay, Dios mío, ese falso, más falso que un billete de $1.50. No, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Descrédito es que nadie cree en él, pero se siguen necesitando hombres y mujeres de buen testimonio. Y segunda de Timoteo 1:8, allí. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El testificar de Cristo. Cristo es nuestro mejor ejemplo para testificar de Él. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí tenemos ya este cuadro. Con eso yo creo que me he explicado con respecto a los buenos y a los malos testimonios. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer ante este desafío de malos testimonios y de buenos testimonios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Tres cosas. Reconocer que todos los que estamos aquí y fuera de aquí cometemos errores. Usted debe entender que yo cometo errores, que no soy perfecto. Y yo debo ser consciente que usted también comete errores, que no es perfecto, pero que Dios quiere hacer una obra en usted y en mí. Uno.
Número 2, una cosa hago. Filipenses 3:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Nada más falta la hostia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tal si dijéramos Filipenses 4:12? No se lo van a saber, eso lo investigo usted en casa. Ahora Filipenses 3:13 dice, ¿qué pasó allí con la cita? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Vamos a hacer una cosa ante el desafío de malos testimonios y de buenos testimonios. Una cosa vamos a hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y por eso puse el primer punto de que no todos somos, que todos fallamos, por supuesto, que todos cometemos errores. Usted no es perfecto, ni yo soy perfecto tampoco. No, todos hemos cometido errores. Si alguien levanta la mano en decir que no ha cometido errores, entonces hace a Jesús mentiroso. Y por eso es porque Dios necesita que nosotros entendamos que aun cuando hemos fallado, Dios nos da la oportunidad de comenzar otra vez. Amén. Dios da la oportunidad de comenzar otra vez. Una cosa hago. Si ya erraste, si ya fallaste, si ya cometiste el error, si ya, voy a usar esta palabra, si ya metiste la pata, ¿qué vas a hacer? Pasa la página, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y el paso, me extiendo hacia adelante, hacia lo que está delante. ¿Quién está delante? Cristo. Y Cristo es el mejor ejemplo. Cristo es el varón perfecto. Él no falló. Él no falla ni fallará. Y si Él ha prometido estar con nosotros cuando fallamos y cuando nos levantamos, ese es nuestro mejor ejemplo. Mirar a Jesús. No mires al pastor, no mires al que falló, no mires al hombre, mira a Cristo. Él no falla. Ese es el único hombre a quien yo te puedo recomendar hoy, a Cristo Jesús. Porque si te recomiendo otro, te puede fallar y me puede decepcionar a mí. Pero si te recomiendo a Cristo, a mí me lo recomendaron y no me ha fallado. Cristo ha sido fiel hasta el día de hoy. Él no me ha decepcionado. Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Jesucristo no falla. Aleluya. A Él es que tenemos que mirar. Y lo tercero que tenemos que hacer, Hebreos 12:2. Y ya con esto termino y nos vamos. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. A Él es que tú tienes que mirar. A Él es que tú tienes que mirar. A Él es que tú tienes que seguir. A Él es que tú tienes que poner tu mirada. Falló fulano, Él se arreglará con Dios. Falló Servando, Él se arreglará con Dios. No me mires a mí, mira a Cristo. Yo no te estoy mirando a ti, yo estoy mirando a Cristo. Aquí hay errores, en todas las iglesias hay errores. Aquí hay fallas, en todas las iglesias hay fallas. No busques una iglesia perfecta. El día que tú consigas una iglesia perfecta y tú entres, hasta ese día la iglesia fue perfecta, porque entraste tú. Todos fallamos. Extendiéndome a lo que está delante, saber que no son perfectos los que están a mi alrededor, ni yo tampoco, y puesto los ojos